vamos a ver el tema de las cotas dentro de Revit. Las cotas son aquella herramienta que nos permite tomar medidas y dejarlas registradas en una vista de 2 dimensiones que obtengamos de nuestro modelo 3D. Las vistas vendrían siendo plantas, alzados o secciones. Dentro de esas plantas, alzados o secciones podemos usar esta familia anotativa, por lo tanto está en el menú anotar y tiene un submenú completo de cotas para poder obtener esta información de medidas. Las cotas pueden ser alineadas, es decir, cotas que siguen la inclinación de los elementos, muy útiles. Lineales, aquellas cotas que solamente funcionan en los ejes X y Y. Las cotas angulares para sacar ángulos, por supuesto, radios, diámetros y longitudes de arco. Adicionalmente tenemos cotas de elevación, que son aquellas cotas que nos sirven para identificar a qué nivel está el elemento que estemos acotando. Las cotas de coordenadas de punto nos ayudan a georreferenciar puntos específicos dentro de las vistas. Y las cotas de pendiente para obtener, por supuesto, la inclinación de algún plano que tengamos modelado con inclinación. En este momento vamos a ver las cotas lineales, pues, o las cotas alineadas, que son las que usualmente empleamos en arquitectura. Hay que tener muy presente entonces cuál es el comando. El comando es DI, de distance, en inglés. DI, uno presiona las dos teclas una tras otra y ya tenemos activado esta cota alineada que aparece en el menú anotar. DI. DI entonces nos va a exigir que empecemos a dar clics en elementos para obtener la distancia entre ellos. Como vemos, van surgiendo cada una de las cotas que yo voy disponiendo para obtener la información de la distancia a partir de esta familia llamada cota. ¿Cómo terminamos una cadena de cotas? Las cotas en Revit empiezan a modelarse, a dibujarse una tras otra. Para terminar la cadena no podemos dar ni enter, ni escape, ni otro tipo de tecla. Tenemos que dar clic en un espacio en blanco. Un espacio en blanco es cuando Revit no identifica otro elemento y lo pone en azul, que es la previsualización de Revit. Entonces tenemos que cerciorarnos que vamos a dar clic en un espacio en blanco en el que Revit no va a poder acotar. Así se termina una cadena de cotas. ¿Cómo editamos una cadena de cotas ya construida? Es decir, si yo quisiera continuar con esta cadena de cotas, lo que tengo que hacer es seleccionarla y una vez seleccionada automáticamente aparece esta opción, editar líneas de referencia. Le damos clic a esa opción y podemos sumar cotas o restar cotas dentro de la cadena de cotas ya construida. En este caso estoy sumando cotas. Recuerden que para terminar tengo que dar clic en blanco y ya termino la cadena de cotas. Pero si quisiera restar alguna cota de esa cadena, tengo que seleccionarla, volver al mismo icono que habíamos utilizado y empezar a reseleccionar los elementos que antes había acotado para restar las cotas que desee. Esa es la forma como podemos restar cotas dentro de una cadena de cotas ya construida. Adicionalmente, la cadena de cotas puede ser desplazada de forma manual con clic sostenido para lograr la ubicación que uno desee. Eso va a ser muy importante cuando los planos están llenos de mucha información. Va a ser importante ubicarla bien para que no contamine mucho el dibujo. Bueno, ¿qué pasa si queremos eliminar una cota intermedia dentro de la cadena de cotas? Si yo lo hiciera de la forma como lo estaba haciendo ahora, eso no va a pasar porque la cadena de cotas sigue en construcción. ¿Cómo eliminamos una cota intermedia? Posicionamos el mouse sobre ella y con tabulación, un solo clic sobre la tabulación nos permite seleccionar una cota dentro de la cadena y ahí sí le podemos dar suprimir y queda en este ejemplo entonces 2 cadenas de cota independientes. Cabe resaltar que Revit de forma automática es capaz de alinear las cotas para lograr un orden en el dibujo. Me explico. Si yo quiero que esta cadena de cotas se alinee con esta, voy pasando el mouse lentamente con clic sostenido y miren que Revit me genera un vínculo
para el orden del plano con la cota vecina. Finalmente, veamos cómo personalizar las cotas. Yo tengo unas cotas rojas, pero las quiero negras y que el texto tenga fondo blanco. ¿Cómo puedo hacer? Como cualquier otra familia, selecciono la tipología, edito el tipo y lo duplico. Y les voy a poner cotas, el nombre pues que me lleve que me conduzca a identificar qué tipología he construido. Entonces tengo cotas negras, texto fondo blanco, aceptar. Dentro de los parámetros del tipo es que podemos configurar el color de la cota, por ejemplo. Y también el texto, el tamaño, quiero que sea más grande, que no sea en cursiva ni en negrita, y que el fondo del texto sea opaco. Aceptar. De esta forma he creado otro tipo de cota. Vamos a comparar las dos que he construido. Una es roja con texto inclinado en negrilla y otra es negra con un texto más grande y fondo opaco. La exploración entonces de la configuración de las cotas puede hacerse a partir de la edición del tipo. Recordemos que podemos tener tantos tipos como necesitemos de acuerdo a las características que queramos de la cota. Finalmente, miremos cómo se acotan, por ejemplo, ángulos, radios y diámetros. Vamos a el menú anotar y acá tenemos ángulos. Clic 1, clic 2 y ya puedo sacar el ángulo de 90 grados. En este proyecto no hay ángulos diferentes a 90 grados. Voy a hacerlo con DLs y voy a acotar, anotar, acotar ángulo, clic 1, clic 2 e inmediatamente Revit acota lo que le estoy solicitando. Por supuesto, como hicimos con las cotas lineales, se puede editar el tipo, cambiar el color, el texto, el nombre, la inclinación, etc. El nombre del tipo para cada uno de los estilos de cotas. También podemos acotar radios. Miremos este ejemplo. 1.5 de radio tiene esta curva de esta acera y también diámetros. Repito, para configurar cómo luce esta cota y cuáles son sus características, simplemente editamos el tipo, lo duplicamos si queremos y configuramos cada uno de los parámetros que aparecen acá. Ese es entonces el capítulo de cotas básicas dentro de Revit.